que es elección de la gente tener la tarjeta. No es elección, porque la gente tiene la necesidad del subsidio de 3 pesos. Entonces ellos no van a elegir usarla o no, la tienen que usar para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar, para poder ir al hospital, porque hay gente que paga 8 camiones diarios y necesita ese subsidio. Entonces no es elección, es necesidad. Entonces no jueguen con la necesidad de la gente y no digan que la gente está eligiendo. Ya cambió algo el transporte público en el estado de Jalisco. Sin pretensión ni nada le diría que es el sistema de transporte público entre las 32 entidades federativas con la mejor evaluación y la mejor consideración. ¿Quién es Broxel, pues? Preguntémonos, ¿verdad? Ese malvado del cual dicen tantas cosas. Pensaba, secretario de Hacienda, que usted era más listo de lo que yo suponía, pero esta vez sí me decepcionó. Yo solo decía que usted iba a defender al banco a manera de broma, pero ya lo hizo. Detrás de cada concesión bancaria siempre hay alguien que se beneficia de una jugosa comisión que no pasa por los canales legales e institucionales. Y que seguramente tuvieron una buena capacitación en Broxel. Ahorita escuché hablar a un ejecutivo de Broxel, no al secretario de Hacienda. Las personas no pueden pagar la tarifa que propone. O la podrán pagar, pero tendrán que decidir entre comer, estudiar o ir al médico. De eso estamos hablando. Hoy podemos hacer un antes y un después en materia de transporte público. Yo diría, ya cambió algo el transporte público en el estado de Jalisco. Sin pretensión ni nada le diría que es el sistema de transporte público entre las 32 entidades federativas con la mejor evaluación y la mejor consideración. Este año se quedarán, si la gente solo paga 15 pesos, no con 2 monedas de 10, por lo menos 497 millones de pesos a través del negociazo de las máquinas rateras, ¿o no? El secretario de Hacienda hoy quiero cuestionarlo por la bancarización obligatoria que le impusieron al pueblo para poder acceder al famoso y tramposo subsidio que promete que se paguen solo 11 pesos. Si no tienes la tarjeta, no hay subsidio. Si no te registras, no hay apoyo. Si no entregas tus datos personales, quedas fuera. Y si no aceptas pagar las tarifas de la empresa operadora, también. Pero mientras el gobernador presume el ahorro para quienes usen la tarjeta, lo que no dice es cuándo le va a costar a la gente. 5 pesos con 45 pesos mensuales solo por mantenerla activa. 150 pesos si la pierdes. 250 pesos por aclaración improcedente. Hasta 17 pesos por depositar. 8 pesos por transferir. 79 pesos por recibir remesas y 8 pesos más para pagar servicios básicos como luz, agua o teléfono. Les iba a preguntar de dónde sacarían los 3.394 millones de pesos anuales que se necesitan para el subsidio, pero ya que el secretario dijo que va a mover el presupuesto como él quiera, entonces ¿para qué le pregunto? ¿Por qué el secretario de Hacienda, el resto del gabinete, las y los diputadas, alcaldesas y alcaldes de Movimiento Ciudadano están actuando como agentes de ventas de Broxel? O debería de preguntar, ¿a cambio de qué? ¿Desde cuándo es función del gobierno del estado fungir como edecán, vocero o agente de ventas de un producto financiero? Entiendo pues lo que representa y su papel, pero también quiero decir que mucho de lo que se está diciendo acá es falso. Es falso que yo a contentillo vaya a mover el presupuesto. El presupuesto, cuando se aprueba y en el articulado está, tiene mecanismos de reconducción. Yo no me gustaría decirles dónde está y qué parte le permite a un secretario de Estado poder hacer cambios y adecuaciones para la flexibilidad que debe de tener el presupuesto, hasta por un monto, y que si lo tiene que informar, si no lo tiene que informar, eso lo sabe la gente que está en la Comisión de Hacienda. Si esta empresa, que es una operadora, es la que fue la ganadora de un proceso, porque fue la que se presentó, trabaja en todos lados del país. Resulta que en México, en el gobierno de México, no es mala Broxel. En el gobierno federal no es malo Broxel. Para la Secretaría de Hacienda no es malo Broxel. Para la UNAM no es malo Broxel. Para la UDG no es malo Broxel. Pero en Jalisco sí es mala. No, nosotros no tenemos nada que ver con esa empresa. Es una empresa que está en el mercado y que participa de los concursos y las licitaciones en donde están. Porque realmente son muchas cosas las que quedan en el aire y no me respondió respecto a qué va a pasar con las máquinas rateras y con la posibilidad de que la gente no tenga el cambio exacto para pagar 14 pesos. Y sobre el secretario de Hacienda, digo aclarar, porque me interpeló de manera personal en una comparecencia, yo no tengo ningún papel, mi papel es la de representante del pueblo de Guadalajara. Y le pido al secretario
que no diga lo que según él yo intenté decir. Yo repetí lo que usted dijo, solo lo traduje de una manera más coloquial, pero está bien, le voy a pedir una disculpa. Lo voy a decir como usted dijo, que va a usar los instrumentos que tiene en la ley para mover el dinero y subsidiar de manera ilimitada el transporte público. Es más, si faltan 1,000 millones, los va a mover para subsidiarlo, y mientras el Congreso nos quedamos mirando. En ninguna ciudad del país, es más, en ninguna ciudad del mundo te obligan a bancarizarte para recibir un subsidio al transporte público. No compare un programa social, que es una cosa, con el subsidio de un transporte público, de un derecho como la movilidad. Entonces, sí, cuestionarle, ¿por qué obligar a la gente a tener una tarjeta para recibir un subsidio y decir además, tener la osadía de pararse aquí y decir que es elección de la gente tener la tarjeta? No, no es elección, porque la gente tiene la necesidad del subsidio de 3 pesos. Entonces ellos no van a elegir usarla o no, la tienen que usar para poder ir a trabajar, para poder ir a estudiar, para poder ir al hospital, porque hay gente que paga 8 camiones diarios y necesita ese subsidio. Entonces no es elección, es necesidad. Entonces no jueguen con la necesidad de la gente y no digan que la gente está eligiendo bancarizarse o no, cuando la están coaccionando hacerlo con la necesidad de la gente. Lo pueden disfrazar de política social, de ayuda al transporte, lo que ustedes gusten, pero en el fondo se reduce a regalarle dinero a los transportistas y ahora a los bancos. Mi primera pregunta es, ¿qué le dirían a estas miles de personas, madres de familia, estudiantes, trabajadoras, trabajadores, adultos mayores, que están en contra del tarifazo y que serán quienes padezcan esta decisión? ¿Hay una justificación más allá del puro negocio? Y si tuvieron contacto con personal de este banco antes de que se abriera el concurso para otorgar este servicio. ¿Quién es Broxel, pues? Preguntémonos, ¿verdad? Ese malvado del cual dicen tantas cosas. El malvado Broxel es contratado por millones de pesos. Es importante que la gente sepa que es una finte y que el diputado sepa que es una finte y si quién la regula y quién la autoriza. Pensaba, secretario de Hacienda, que usted era más listo de lo que yo suponía, pero esta vez sí me decepcionó. Yo solo decía que usted iba a defender al banco a manera de broma, pero ya lo hizo. Me hubiera gustado que usted defendiera su trabajo y en lugar de defender un banco me hubiera dicho, ¿sabes qué? Una licitación, podían participar el que sea y solo llegó Broxel, pero no, usted vino aquí a defender a un banco y eso es una señal de que claramente hay una colusión. Banco Accendo también tenía permiso, a Pablo Lemus le avisaron días antes de que el banco iba a entrar en liquidación, firmó los recibos de depósito, firmó los estados de cuenta y a pesar de eso no ordenó el retiro del dinero de la gente de Zapopan. Lo que están haciendo ustedes es escoger a la peor fintech de las legales. Eso es lo que ustedes están haciendo. Y eso es lo que la gente tiene que saber y tiene que ver, porque tenemos que llegar al fondo de todo esto. Detrás de cada concesión bancaria siempre hay alguien que se beneficia de una jugosa comisión que no pasa por los canales legales ni institucionales. Y que seguramente tuvieron una buena capacitación en Broxel. Ahorita escuché hablar a un ejecutivo de Broxel, no al secretario de Hacienda. Hemos de decir que pues esos 10 años que ha estado al frente de la Secretaría de Transporte, ya vemos las consecuencias de eso. Pero ustedes no están tomando en cuenta la opinión de los que andamos de a pie. Si fuera así, pues el Observatorio Ciudadano, que con dignidad votó en contra, y la Universidad de Guadalajara, que también lo hizo en contra, hubiera sido lo que hubiera ganado en ese comité tarifario, ¿eh? Ahí ganó el capital, ahí ganó el negocio. A mí me queda claro que ustedes nada saben de las 15 horas diarias que tiene que trabajar el verdadero operador del transporte, que son los trabajadores. Ese sistema de transporte funciona con todas sus deficiencias gracias a que hay una clase obrera que diario está frente al volante más de 15 horas al día y que no gana más de 8,000, 10,000 pesos al mes, cosa que me imagino que el secretario de Transporte no se ha de dar cuenta. Vamos viajando en el 176A, que va a Chulavista, que va a Santa Fe. Vámonos moviendo desde los Dos Templos hasta El Salto. Vámonos moviendo desde la línea 3, que en todas las estaciones fallan las escaleras eléctricas, hasta Los Molinos. Vamos metiéndonos al territorio. El día que usted me diga, dejamos su Suburban
pongan a un lado y yo le creo y yo le digo que si usted está dispuesto a resolver el problema, el pueblo lo va a tratar bien, no va a ocupar ni guaruras. Pero hoy las personas no pueden pagar la tarifa que propone. O la podrán pagar, pero tendrán que decidir entre comer, estudiar o ir al médico. De eso estamos hablando, de la calidad de vida de la gente y el riesgo que implica aumentar esta tarifa de golpe. A la gente no se le va a olvidar que en ese comité no existen personas que utilicen el transporte público. Por supuesto que iban a votar a favor de que el Estado, con el dinero de las personas, garantice su economía particular, pero no la economía de las viviendas, no la economía de la gente. Y ustedes no van a ir a darles la cara a todas esas personas a las que se les va a precarizar sí o sí la vida con esta decisión, porque lo que deberíamos estar discutiendo en este momento y en el futuro es cómo le hacemos para garantizar la movilidad como un servicio público, verdaderamente público, que hoy es más privado que público. Al ser un derecho deberíamos estar garantizando infraestructura estatal, deberíamos estar invirtiendo ese subsidio para garantizar una movilidad digna, segura, accesible y verdaderamente asequible. No